y los ponentes. Adelante, por favor, Cassandra. Hola, buenas tardes ya. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que son las trojes, que son los lugares de almacenamiento en las haciendas agrícolas. Y bueno, esto surge por la carencia de sostenibilidad que hay en el estudio de los sistemas de almacenamiento de las haciendas. Ha sido el motivo de la insuficiente información en este nicho, lo que ha trascendido en una falta de conocimiento y una total comprensión del contexto social, económico, político y tecnológico de las haciendas agrícolas, repercutiendo en un deficiente entendimiento de la dinámica social de esa época y en consecuencia en la cultura de este momento histórico. Las trojes de las haciendas fueron los lugares destinados al almacenamiento de los productos agrícolas que se producían en estas. Eran espacios que tenían una importancia vital para el desarrollo del proceso productivo, ya que de no haber existido, se hubiera carecido de las condiciones necesarias para la conservación de los productos, repercutiendo negativamente en la economía y, en consecuencia, en la relevancia que tuvo la hacienda en cuanto a unidad de producción. La ponencia tiene como objetivo exponer la importancia del estudio de los sistemas de almacenamiento que utilizaron las haciendas agrícolas del siglo XIX y XX y que se refleja directamente en la construcción y funcionamiento del espacio arquitectónico denominado troje. Para lograr lo anterior, se va a abordar la influencia del almacenamiento en el desarrollo de las sociedades agrícolas para posteriormente enfocarnos al estudio de la troje de la hacienda. Asimismo, se expresarán las razones de la relevancia de estos espacios en la economía de la hacienda y en el mercado interno del país, el desarrollo de algunas políticas económicas y el abasto de víveres. De igual modo, se describirán aspectos que se consideraban para el diseño y emplazamiento, así como la influencia que tuvo la agronomía en la mejora de estos espacios. Y finalmente, voy a cerrar con una descripción del caso de estudio de la hacienda que estoy estudiando en la región de Romita, que es la hacienda de Mezquichegua. Bueno, para comenzar, es necesario establecer la definición de almacenamiento bajo el cual se regirá esta ponencia. Y es el brindado por el ENTUSTAC, en el que considera al almacenamiento como la acumulación en un lugar particular de una cantidad de bienes que pueden conservarse con vista a su utilización eventual en el futuro. De esta definición, habría que resaltar el uso que se hace del término bienes, en cuanto que estos son los productos que poseen un valor económico en el mercado y, por lo tanto, establecen una distinción con cualquier otro tipo de acumulación. Asimismo, estos bienes son aptos para ser conservados a partir de técnicas de preservación, lo cual marca una diferencia entre la naturaleza de la acción de conservar y almacenar. Porque la conservación va a depender de técnicas, mientras que el almacenaje compete a la economía. El almacenamiento ha sido una actividad básica en las diferentes culturas. Por lo tanto, su influencia económica y política, y que se refleja en el desarrollo social, ha dado origen a ciertas funciones, dentro de las cuales podemos enumerar los siguientes. Primero tenemos lo que es la estacionalidad, ya que esta consiste en el aprovechamiento de los recursos que brinda el entorno en las diferentes estaciones del año para brindar granos, peces o frutos para conservarlos y almacenarlos el mayor tiempo posible para su posterior repartición o consumo. En algunos casos se va a hablar de una estacionalidad social en donde el producto se va a almacenar para utilizarlo en un determinado tiempo o fiesta o alguna época para la cual se esté realizando el almacenamiento. Otra función que ha tenido ha sido en relación a lo que es la carestía de víveres y el hambre, porque el almacenamiento y la conservación muchas veces se ha utilizado para evitar lo que son las hambrunas de la población y por otro lado también se ha utilizado para el abasto y suministro de alimentos a ejércitos armados en incluso ciudades sitiadas. El almacenamiento también ha dado el establecimiento de tareas específicas en cuanto a la organización del trabajo de la sociedad y una organización también en el consumo. Y aquí también habría que resaltar que la organización del trabajo
de consumo surge a partir de tanto a nivel doméstico como a gran escala. Ya más adelante les voy a explicar cómo a partir del nivel doméstico surge como una experiencia empírica y de mejoramiento para los sistemas de almacenamiento a gran escala. En cuanto al diseño de los espacios destinados al almacenamiento, es necesario tomar algunas consideraciones relacionadas con las propiedades de los productos que van a almacenar, porque en algunos casos se habla de bienes perecederos y bienes, imperecederos. Para los bienes perecederos no solamente son las condiciones de almacenamiento, sino que también se necesitan algunas instalaciones especiales para llevar a cabo el proceso de conservación, como pueden ser a lo mejor el secado y la deshidratación, y esto con la finalidad de reducir la descomposición de los productos y ampliar el tiempo de vida útil. Un punto importante a señalar es el relacionado con el almacenamiento doméstico y público. Era lo que les comentaba, porque el segundo se logra a través de la experiencia empírica derivada del primero, en donde la escala del producto almacenado juega un papel preponderante. En relación a la identificación del contexto en que se da el almacenamiento, así como la escala y localización de las instalaciones, brinda información que permite tener una comprensión del nivel que tiene una sociedad con respecto a la apropiación de los recursos, así como elementos que ayuden a definir la estructura y solidez de sus políticas económicas. Algunos autores han hecho mención a que una de las razones principales por las que los gobernantes de las diferentes épocas establecieron principios de prevención, organización, regulación del comercio y abasto de grano fue minimizar los riesgos de tumultos o rebeliones que llegaran a desencadenar un desequilibrio social por la falta de este. Bueno, ya para aterrizar un poco más lo que es el almacenamiento ya a las haciendas, vamos a partir de que en el caso de la Nueva España, la expansión colonizadora trajo consigo la fundación de las pueblos, reales mineros y misiones que generó un incremento en el consumo de alimentos y por lo tanto una nueva problemática en cuanto al almacenamiento y conservación de productos alimenticios. Este crecimiento de los centros poblacionales, aunado a la necesidad de regular el abasto de granos, así como evitar lo que es la regatonería. La regatonería consistía en dar anticipos o realizar la compra adelantada de cosechas y granos, o bien la compra de estos a las afueras de las ciudades para revenderlos a precios elevados, así como el asesoramiento, dando como resultado el surgimiento de instituciones. Ya hablamos de instituciones que van a manejar los sistemas de almacenamiento, como fueron la alhóndiga y el pollo. Las haciendas estuvieron encargadas de producir y abastecer alimentos a los grandes centros urbanos, lo que implicaba que contaran con almacenes no solo para guardar el grano que cubría necesidad de autoconsumo, sino que también debía existir, entre otros, espacios destinados a contener el que se iba a comercializar. Es por eso que es una distinción entre el almacenamiento en las haciendas, uno a macro y otro a micro, autoconsumo para la comercialización. A nivel micro, aquí se hace alusión a nivel micro, al almacenamiento que también se realizaba dentro de la misma hacienda, pero por parte de los trabajadores. Por ejemplo, los arrendatarios a parceros también tenían que contar con almacenes propios, donde guardaban el producto de las cosechas que posteriormente debían de ser entregados al hacendado. Entonces, por eso es esa diferenciación del tipo de almacenamiento que existe en la hacienda. La actividad comercial, así como la especulación con los precios de los granos, llegó a generar que los hacendados se negaran muchas veces a enviar parte de la producción a la alhóndiga, ya que esperaban a que el grano subiera de precio, mientras tanto acumulaban los productos en las logias de las haciendas, las cuales llegaban a presentar frecuentemente mejores condiciones que tenían mejor condición de conservación y consumo que lo que era el depósito y la alhóndiga. Al poseer el control y al utilizar la necesidad como un elemento de intercambio, en este caso, estamos hablando también de alimentación, los hacendados obtenían poder sobre el mercado, un control que hubiera sido imposible de no contar con estructura y espacio adecuado para poder conservar los productos. No es de extrañarse que en los tiempos de guerra las trojes eran uno de los espacios más vulnerables que existían en la hacienda. Para
Eran puntos de ataque para bandoleros, tropas e incluso para el ejército que necesitaba abastecerse de alimentos. Asimismo, los espacios las tropas eran espacios indispensables en las haciendas, porque, bueno, indispensables, asimismo eran espacios muy importantes, tanto que el costo de construcción llegó a exceder el gasto mismo de algunas haciendas, o bien se llevaba un 50% del total invertido en edificios y construcciones. De igual modo, se convirtieron en los inmuebles que dieron un mayor aporte en cuanto a diseño, soluciones espaciales y construcción. La extensión de la hacienda, la capacidad productiva y las épocas de bonanza daban la pauta para la construcción de tropas, por lo que una hacienda podía contar con varias. De igual modo, su establecimiento dentro de los terrenos estaba determinado por algunos factores, como por ejemplo, eran la localización de los campos que aportaban mayor número de producción, la cercanía también con las vías de comunicación, tanto internas de la hacienda como con las vías que iban a permitir la comercialización hacia las ciudades o los centros urbanos, y los puntos estratégicos para la distribución de los productos. La preocupación por el diseño y construcción de las cloacas respondía a la necesidad de poder conservar la mayor cantidad de granos durante largos periodos, sin que se vieran afectados por plagas, insectos, roedores, humedad, entre otros. El diseño estuvo determinado en gran medida por la necesidad de conservación y almacenamiento de granos, por lo que tenían una o varias puertas de acceso en su interior, y en su parte superior, por lo general, presentaban pequeñas ventanas para permitir lo que era la circulación, la libre circulación del aire para orear el grano, y asimismo se tenía que reducir la entrada de luz para evitar que las semillas terminaran o se fermentaran. Los materiales con que se construían las trojes eran variados, ya que dependían de la disponibilidad en la región, así como de la evolución de las tecnologías y los sistemas constructivos. Entre los utilizados se pueden mencionar la mampostería de piedra, adobe o tabique, asentados con morteros de lodo o cal. Asimismo, llegó a utilizarse la cantera, en algunos casos en platabandas y jambas para las puertas, mientras que los recubrimientos del piso eran muy importantes, porque debían de mantener aislada la humedad del suelo para evitar la fermentación, enlamado o germinación de los granos. Estos edificios también van a resultar bastante complejos en la hacienda, estructuralmente hablando, ya que por sus dimensiones debían de ser muy grandes y los elementos debían estar resueltos de la mejor manera para poder soportar las cargas a las que estarían sometidos por los empujes de los productos que se almacenarían en ellos. Asimismo, los sistemas constructivos utilizados resultaron muy variados. Sin embargo, la estereotomía y colocación de los materiales dejan el testimonio de que obedecen a un diseño previo y mano de obra especializada. Ya para pasar con lo que es la influencia de la agronomía en la conformación de estos espacios. Bueno, la agronomía es una disciplina que llega a México en el siglo XIX, generando una fusión con los conocimientos empíricos de los agricultores. Y la preocupación por la conservación y el almacenamiento va a adquirir tintes científicos, en donde se va a llegar a proponer una serie de principios con un carácter integral, donde se busca mantener la calidad de los trabajos, así como de las instalaciones necesarias para los diferentes procesos que la componen. Estas consideraciones incluyen los aspectos relativos a condiciones constructivas, dimensiones, mantenimiento e higiene que se deberán poseer, que deberán poseer los espacios que lo contengan, y algunos de los requerimientos que se deben cumplir son los siguientes. La facilidad para remover el grano, ya que este va a ser sometido a frecuentes apaleos, sobre todo en las épocas de verano. Otro es el mantenimiento del grano en un estado correcto de conservación y salubridad. La preservación del grano de la fauna nociva, como ratones y pájaros. Es muy importante también realizar operaciones preliminares antes de la entrada del grano, en donde se deberían de limpiar los muros y pavimentos para destruir crisálidas, huevos de insectos, etc.
Y una vez al año, por lo menos, debería fijarse el grano. Bueno, les voy a presentar, bueno, durante el caso de estudio, bueno, he encontrado que varios de estos principios son aplicables a lo que es la troque en la zona de Mezquite y Gorda. Bueno, rápidamente les voy a mencionar que, bueno, durante el gobierno de Porfirio Díaz hubo un desarrollo tecnológico en el que las haciendas empezaron a conseguir créditos y a invertir en lo que era la tecnología y el desarrollo de las tecnologías que utilizaban. Esta troque está en Romita, Guanajuato. Presenta dos accesos principales y dentro de ella, bueno, es la única que he encontrado con separaciones, bueno, que tiene diversos espacios interiores. Todas las demás, por lo general, son de varias corridas, no tienen las divisiones. Sin embargo, dentro de en los muros se encuentran algunas descripciones en donde se señala el producto que ahí se manejaba, lo que puede ser, bueno, la hipótesis es de que la agronomía ayudó a la determinación de estos espacios. Incluso los muros que están ahí señalados, la altura de la troca es aproximadamente de unos 7 metros, esos muros interiores son de 350. Bueno, es el interior, 350. Los muros no tienen liga lo que es la estructura principal, lo que puede ser un indicio de una colocación posterior. La troca data del año de 1866, esto con una inscripción que tiene un ilustrador de los actos. Además de que posiblemente tenemos un caso análogo que es la hacienda de la Comunidad de Hacienda San Clemente, que es una parte inferior. Esa hacienda surge a partir de la Mezquite y Gorda, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, tiene la cubierta de terrado de vigas de madera. La de Mezquite y Gorda no. Esta tiene una cotidiana con algunos castores metálicos, vigas metálicas. Sin embargo, en el techo tiene una inscripción en el que dice que en el año de 1921 se cambió la cubierta. Y entonces, posiblemente, otra de las hipótesis que existe es de que los contrafuertes de la fachada norte hayan sido adosados posteriormente para soportar el peso de lo que es la nueva cubierta, porque toda la trama está realizada en mampostería, de piedra, excepción de los tres contrafuertes de la fachada norte que están realizados con tabique. Entonces, una hipótesis posible de esa nueva anexión fue para soportar la nueva cubierta que se encuentra. Las partes superiores también cuentan con las ventanas cuenta con sistemas de ventanas, en donde está la cubierta de la cara. Prácticamente a cada arco corresponden ventanas laterales que permiten la libre circulación. Asimismo, también otra de las hipótesis que se tiene y que creo que esta muestra bastante era la función de fortalezas que se tenían en relación a la hacienda, ya que cuenta con el torreón tiene una escalera con el torreón en el que posiblemente se pudiera tener una visión general de lo que era la hacienda y de lo que son los ataques. Y bueno, ya para finalizar, rápidamente voy a mencionar algunas de las conclusiones. Bueno, en el que principalmente ahondar en el estudio de los sistemas de almacenamiento agrícola permitirá comprender de mejor manera el funcionamiento y el proceso productivo que determinó la creación de espacios como las troques, que representan un elemento vital para la vida nacional. Como segunda, las troques fueron espacios determinantes en el aspecto económico de la sociedad, ya que debido a su existencia y las condiciones para almacenar y conservar productos, establecieron pautas en el funcionamiento del mercado
y comercialización de productos comestibles. Tercero, los principios de diseño y sistemas constructivos juegan un papel preponderante en el almacenamiento y la conservación de los productos de las haciendas. Otra es el surgimiento de la agronomía trajo mejoras a las propias, así como el almacenamiento y conservación de los productos agrícolas. La evolución tecnológica de la época permitió consolidar los conocimientos empíricos en científicos, favoreciendo el crecimiento de la producción agrícola. Y finalmente, considero que es necesario continuar con el estudio de estos espacios, ya que aún quedan muchas líneas de investigación sobre este tema, que como se observa ha sido de vital importancia desde el origen de la sociedad. Muchas gracias, Cassandra. No sé si alguien del público tendrá alguna pregunta muy precisa que hacerle a la ponente. Sí, la pregunta es, ¿estás haciendo nada más el estudio de esta hacienda en particular o de la región? Te lo pregunto por lo siguiente, yo trabajo en Tlaxcala, también haciendo estudios sobre haciendas, y allí los caseríos de peones tenían mucho que ver con la cercanía y lejanía de poblaciones para el desarrollo de esto. El tamaño de los caseríos de peones y en general de toda la infraestructura de de la hacienda tenía mucho que ver con la cercanía o lejanía de otros lugares poblados, ¿no? De su conexión con la región y demás. Y ahorita que estaba viendo factores que desarrollas, yo creo que es un factor importante de ver en la región qué lugar ocupa la hacienda, vamos, por sus conexiones con otro, porque eso tiene mucho que ver con la infraestructura que desarrolla cada hacienda. Sí. Es una red de conexiones y no sé si lo habías tomado en cuenta y demás. Sí. Bueno, esta hacienda en lo que es en lo que es San Romita, ya no tanto hacia Salamanca, sino que enfocamos hacia San Romita, esta fue la hacienda que tenía más, una de las haciendas más importantes en ese periodo, porque incluso a partir de ahí se iba a realizar una conexión de la vía del ferrocarril, se tenía planeado que pasara por ahí, sin embargo el proyecto ya no se llevó a cabo. Muchos incluso esta hacienda tenía lo que era el telégrafo, creo que incluso le pusieron, era un punto estratégico justo en la región, como un punto de comunicación en esa parte de Romita. Pero sí. Y las etapas constructivas muchas veces las ponen acá. Sí, incluso esta misma es un caso bastante, bueno, creo yo, interesante, porque maneja que tiene dos casas grandes, en donde tiene una alejada y bueno, ese es un eje constructivo en el que está allá, en donde se maneja una casa, una bodega, con un como pequeño almacén, la troque, unas ruinas y otra bodega. Sin embargo, si viéramos un poco más hacia el sur, está otra que es otra casa grande. Entonces, posiblemente es lo que dicen que en base al desarrollo viene esta etapa de construcción de la población. ¿Por ahí había otra pregunta? Buenos días. Digamos, es un comentario y una pequeña pregunta. Digamos, en mi país yo investigo temas sobre las haciendas, específicamente siglos XIX y XX, y por lo general nos concentramos en la sucesión del trabajo, en la extensión de la tierra y en las lógicas económicas de circulación de los productos que manejan. Y rara vez, pero muy rara vez, tocamos el tema de la infraestructura de las haciendas. En el caso de Colombia es importante porque estamos hablando que eran haciendas extractivas con fines de exportación, y después pues, lo más reconocido que son las haciendas cafeteras, que tienen todo un proceso de infraestructura, que en Colombia nosotros sabemos todo el proceso de obtención de tierras, de la sujeción del trabajo y de la pelea con los hacendados versus los peones. Pero nunca se ha considerado el factor de la infraestructura de la hacienda cafetera, que sigue siendo hoy incluso patrimonio del país y de la UNESCO, el paisaje cultural cafetero, y que vos vas allá y miras la tienda y todo, puedes ver el café, pero nunca se ha pensado históricamente el proceso. Y
relacionado con eso, yo quiero ver cómo vos estás haciendo esta investigación, pero estás pensando en qué lógicas de apropiación para la conservación de esta infraestructura. ¿En cuáles son las lógicas o cuál es la lógica que quieres hacer para generar procesos de apropiación para conservar estas infraestructuras de estas haciendas o de antiguas haciendas, específicamente los tropas? Bueno, lo que pasa es que la propuesta que se tiene de eso, o sea, contener la hacienda como una unidad de producción. Entonces, muchas veces, bueno, muchos estudios que yo vi se enfocaban a lo mejor a lo que eran las casas grandes y un proceso productivo. Pero, por ejemplo, en este caso, que son haciendas agrícolas, la pregunta era, a lo mejor si le quitas, no sé, es bastante reproducido. Si le quitas a lo mejor la casa grande a una hacienda, puede seguir funcionando. Pero si le quitas un espacio de almacenamiento a una hacienda agrícola, puede seguir funcionando. Entonces, de ahí es de donde surge todo esto de hacer una conservación integral de lo que es la hacienda, tener un entendimiento de una unidad de producción y no solamente a lo mejor de un espacio determinado. Digo, yo me estoy enfocando a lo que son las tropas, sin embargo, eso no quiere decir que los otros espacios no tengan un valor, o sea, porque prácticamente si no funcionaba uno, no funcionaba el otro. Entonces, estamos hablando de una red. Ahorita ya está así como aterrizar un poco este espacio donde creo que era necesario realizar ahora sí que dar a conocer la importancia que tiene y a partir de eso ya tienes un conocimiento más integral de lo que es la hacienda y una valoración en contexto, porque muchas veces yo presentaba el tema y decía que tengo la troca y me decía, es que para qué quieres estudiar una bodega. Entonces, pues sí, pero quitarle la bodega y a ver qué queda. Sí, que te agrego algo muy chiquito y es... Creo que podríamos continuar después de que termine la mesa. Muchas gracias, Cassandra. Y bueno, la siguiente ponencia se titula Los telones cuaresmales de Tenancingo, Estado de México. Rupturas y continuidades en las técnicas de manufactura y en el uso de materiales a mediados del siglo XIX en México. Bueno, las presentadoras, Raquel Beatekin es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de máster y doctorado en Historia Económica por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es profesor e investigador de tiempo completo en la ENCRIM. Ha sido profesor en la Facultad de Economía de la UNAM y en el Tecnológico de Monterrey. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros, ha participado en congresos, foros y jornadas académicas. Trabaja temas sobre historia económica, social y cultural, particularmente historia industrial y fábricas textiles decimonónicas en México. Yolanda Madrid Alanís es licenciada en Restauración en Bienes Muebles por la ENCRIM, tiene estudios terminados de maestría en Historia del Arte por la UNAM, es profesor de tiempo completo en la ENCRIM, donde fungió como docente del Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete de 1996 a 2015. Actualmente es profesora de Teoría de Restauración en la Licenciatura de Restauración. Obtuvo el premio INA al mejor trabajo de restauración en 1999 y mención honorífica en la misma categoría en 2013. Marilyn Ortiz Gasca es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Ciencias Sociales por la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona en París. Ha participado en proyectos de investigación en la UNAM y el Colegio de México. Actualmente cursa el 8º semestre de la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Muebles en la ENCRIM de Lina, donde ha participado en la investigación, conservación y restauración de bienes provenientes de diversos horizontes culturales. Ha publicado algunas de sus reflexiones en la revista Intervención. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Presentamos una unidad pictórica creada en un momento histórico muy peculiar del contexto mexicano, signado por serias inestabilidades en diversos ámbitos. Un contexto en el que analizaremos la entrada de rupturas y la pervivencia de continuidades en la producción del patrimonio artístico. Se trata de 10 lienzos pintados para la Catedral de Tenancingo del Estado de México, usados desde el siglo XIX hasta el 2012 para cubrir los retablos durante las celebraciones de la Cuaresma. El conjunto representa 10 momentos de la vida de Cristo, no es un Vía Crucis.
y se encuentran signados por Monroy, fechados entre 1852 y 1854. Monroy es un apellido que alude a un núcleo de artistas oriundos de Tenancingo y que posteriormente a estas fechas los encontramos como profesores de pintura en la Escuela de Bellas Artes de Guanajuato y en la Academia de San Carlos. Sobre el contexto histórico se puede decir que el México de mediados del siglo XIX era una época de transición entre tiempos coloniales a un país independiente. En dicha transición tuvieron lugar una serie de continuidades y rupturas en los ámbitos político, social, económico y cultural, que repercutieron en el quehacer artístico de la época y en específico en los telones coloniales de Tenancingo, objeto del estudio del presente. En lo que hace a lo político, predominaron la ruptura y la inestabilidad, pues se estableció un orden político acorde a las necesidades de un flamante país independiente. Sin embargo, los gobiernos que lo constituyeron saltaron entre el centralismo y federalismo e incluso se contó con un imperio mexicano. Acompañaban este proceso definiciones en cuanto a relaciones con la Iglesia y el reconocimiento de la religión católica como propia. A la par, el joven país se vio expuesto a guerras internas y externas que mermaron aún más su escasa estabilidad. Por su parte, la economía mantuvo aspectos que continuaron como los relacionados con el agua, mientras que otros entraban en escena como el comercio más libre, vinculado muchas veces al préstamo antiotista, una minería ahora susceptible de explotarse por diversos interesados, aunque en franco declive, o la aparición de fábricas textiles que introducían nuevas formas de producir antes inexistentes. La sociedad permanecía con pocos cambios y tardaría un tanto más en transformarse. Sin embargo, iba presentando ciertos rasgos novedosos, pues ya no se trataba de una sociedad estamentaria marcada étnicamente, sino constituida por individuos, aunque los hechos solo muy pocos alcanzarían verdaderos derechos. Con ello, iban desapareciendo antiguas formas de organización laboral, como lo fueron los gremios, para dar paso a un artesanado que se fue liberando de las legislaciones coloniales. También aparecían sectores sociales de información, como los trabajadores de las fábricas textiles, enfrentados a tecnologías importadas de países industrializados y a ritmos de trabajos fabriles que antes ni siquiera se consideraban en el medio mexicano, a la vez que se constituían empresarios dedicados a las más diversas actividades económicas. En el ámbito cultural fueron más las persistencias que los rompimientos, incluso desde la formación de los pintores que vamos a ver más adelante. Por la referida situación de cambios e inestabilidad, la disponibilidad de fuentes primarias es sumamente difícil para el estudio de este periodo, reconociendo sobre todo una carencia o falta de fuentes primarias en los diferentes archivos. Por ello, en este caso, el objeto, es decir, los telones, es nuestro documento de información, dada la riqueza que tiene de los más diversos ámbitos. En cuanto al contexto geográfico, la ubicación de Tenancingo, como se observa en el mapa, constituye un enlace entre la capital y el occidente del país, además de que supone un paso de comercio hacia el sur del país, es decir, hacia el puerto, hacia Tasco y hacia el puerto de Acapulco. Llama la atención que décadas después, el tendido de líneas de telégrafo hubiera considerado a Tenancingo, junto con las capitales de los diferentes países, dentro de sus primeras etapas de construcción, es decir, se da un reconocimiento como un lugar estratégico para rutas de comercio y comunicación. En el ámbito cultural, en 1782, el virrey Neptuno apertura la Academia o Escuela de las Tres Nobles Artes, Pintura, Escultura y Arquitectura, bajo la presidencia de Jerónimo Antonio Gil. Pero después de 1810, esta atraviesa una crisis ligada al movimiento independentista. Será hasta 1843 que Bernardo Couto la restaure, trayendo maestros de Europa para fortalecer la institución artística. El equipo quedó constituido por nombres como Vilar, Valdesio, Cavallari, Bagali, Periano y Claret. Hasta este momento no hay evidencia documental sobre la formación de José María, miembro de la familia Monroy, pero puede deducirse por su producción histórica que su instrucción estuvo permeada por el entorno del momento. Una posibilidad es que haya estudiado en la academia, en alguna de sus etapas. Petronilo, el otro Monroy, aparece en los registros de la academia hasta 1857, años después de la conclusión de los lienzos de Tenancingo. Lo que se sabe es que los lienzos fueron encargados por el presbítero Epigmenio de la Piedra.
un hombre empoderado en la élite religiosa y política del país y que fungió como párroco de Tenancingo entre 1836 y 1861. A él se le atribuye la fundación de la Escuela de Artes y Oficios Lugueritano, por lo que esta constituye una segunda posibilidad para explicarnos la formación artística de los hermanos Monroy. La iniciativa de decorar la iglesia del Calvario con los telones también se atribuye a Epigmenio de la Piedra. En Tenancingo se reconoce principalmente el legado de José María y Petronila Monroy. José María realizó retratos al óleo de notoria calidad y se piensa que él fue el principal responsable en la creación de los telones. Es muy probable que Petronilo, que en aquel entonces tendría más o menos 18 años, colaborara con su hermano. Años más tarde sería un pintor reconocido en la Academia de San Carlos, donde trabajó con artistas como Santiago Rebull y Clavé, y fue el mismo profesor de dibujo. Un descubrimiento significativo ha sido el hallazgo de algunas fuentes compositivas. Para la elaboración del sexto telón se hizo una reinterpretación de la obra La caída en el camino del Calvario de Rafael, que es conocido por haber decorado las estancias vaticanas, y por la obra de la Escuela de Atenas. Esta pintura corresponde a su periodo de madurez, pues la pintó 3 años apenas antes de su muerte, y nos permite percibir una influencia renacentista en estas obras. Y bueno, nos invito a observar las similitudes en la composición de su vida. El segundo, la otra de las fuentes compositivas descubiertas fue el hallazgo de la obra de Santo de Jean Brunet. Se sabe que esta pintura es característica de la producción de Jean Brunet y es de las tendencias de la pintura francesa al fin del reinado de Luis XIV. Se trata de un artista de la corte que trabaja incluso para la decoración del Palacio de Versalles. También se hace una reinterpretación de esta obra para la elaboración del telón 9, cuyas similitudes saltan a la vista. Estos hallazgos permiten afirmar que, en efecto, existe una influencia europea, tanto de una obra que se inscribe en la tradición histórica del Renacimiento italiano, como de otra característica de la pintura francesa de finales del siglo XVII. Como se ve, los telones de Tenancingo son especiales porque dan cuenta de la pervivencia cultural del periodo novohispano hasta bien entrado el siglo XIX, características que también se encuentran en la conformación de lienzos de gran tamaño a partir de costurar miembros de tela. La costura de fibras de agave hecha a mano en sentido circular es una característica de los lienzos novohispanos desde el siglo XVII. En el dibujo o diseño, que será una práctica común en la producción pictórica desde el siglo XVI en Nueva España, prácticamente los 10 lienzos de Tenancingo presentan trazos de dibujo para señalar áreas de la composición, perfiles de algunos personajes, como el que vemos aquí en la nariz, líneas que definen la perspectiva creada por Monroy. En la parte de atrás del personaje principal, digamos, también reconocemos algunas pequeñas trazos que dan cuenta de la ubicación de los personajes. Antonio Palomino, tratadista español, cuya obra se reedita hacia 1797 por considerarla aún vigente, expone que el uso del dibujo es un linaje de estudio indispensable en la formación de cualquier pintor que quiera ir a la academia. En el caso de los telones cuaresmales, se observan líneas de carboncillo delgadas y de trazo seguro, así como algunas pinceladas en sanguíneo. Aquí notamos una vez más unas líneas pequeñas debajo de la capa pictórica, incluso aquí, que dan cuenta de este diseño previo a la creación de la capa pictórica. En la preparación del lienzo también encontramos pervivencias. Se reconocen 2 recetas traídas de la tradición novohispana. La primera se refiere a la aplicación de cola de guante sobre el soporte textil para sellarlo, identificada bajo la luz ultravioleta en el lienzo del Santo Sepulcro, que es el número 10. La segunda está en la presencia de 2 capas de preparación constituidas por yeso aglutinado con cola, de yeso aglutinado con cola, que son materiales empleados de muy distintas maneras en la Nueva España desde el siglo XVI. Aquí tenemos uno de los cuadros que es también de esta familia, de Petronilo Monroy, que es un autorretrato
del cual se cuenta con algunas estratigrafías y la quisimos poner por la gran similitud que se tiene tanto en la granulometría como en el molido de los pigmentos y en la conformación, digamos, de toda la estratificación de la capa pigmentosa. En la paleta cromática y el tipo de aglutinante, porque se trata de una pintura al temple que es la que pinta con colores liquidados, con goma, cola y huevo, y que es la más antigua, señala Palomino. Hasta ahora los estudios preliminares señalan la presencia de los telones de proteínas y gomas. La identificación por cromatografía se encuentra en proceso. La paleta cromática analizada con fluorescencia de rayos X y cortes estratigráficos coincide con la propuesta de Palomino, pero en este caso se extiende al uso de 2 latas y el azul de luz. Por último, debemos mencionar que esta continuidad se encuentra asociada también al contexto social y a su funcionalidad, que se mantuvo por más de medio siglo, siglo y medio, hasta que la Iglesia, no la comunidad, decidió dejarlos en desuso debido al mal estado de conservación en el que se encuentran. No conocemos otro ciclo completo de pinturas de este tipo en México que se haya mantenido en funciones por tanto tiempo. Dentro de las rupturas, tenemos las rupturas que están relacionadas con la forma de elaborar textiles. Y encontramos 2 tipos de rupturas. Las relacionadas con las técnicas de elaboración del hilado y el tejido, que son de tipo fabril, y las relacionadas con el material utilizado, que es el algodón. Los telones fueron creados con materiales distintos a los usados en la tradición neohispana. A diferencia de obras anteriores, donde los lienzos utilizados eran principalmente de lino, los telones en estudio se pintaron sobre extensas telas burdas de algodón, tejidas de manera industrial, maquinaria introducida en México hacia la segunda mitad del siglo XIX. Las telas cuentan con el estante del nombre de la fábrica en donde se confeccionaron, la colmena. Información sumamente valiosa, pues ahonda en la reconstrucción de la historia del objeto de estudio, en un momento histórico caracterizado, como decíamos, por la ausencia de fuentes primarias sobre esta temática. Las fábricas textiles erigidas en México durante la primera mitad del siglo XIX contaron con maquinaria moderna traída de países industrializados, cuyos ritmos de hilatura y tejido eran mucho más rápidos que los del taller artesanal, lográndose una tela industrial de algodón conocida como manta. Los telones cuaresmales utilizaron este tipo de tela industrial antes inexistente y la obtuvieron de una de las primeras fábricas que se instalaron en México hacia la década de 1840, la fábrica La Colmena. Fue el empresario Archibaldo Howe y su hermano Gilberto de inglés, junto con Eduardo Geón, quienes se aventuraron a invertir en estas costosas fábricas, erigiendo La Colmena situada en la hacienda de San Ildefonso, antiguamente conocido como Molino Viejo. Esto es un mapa donde aparece la fábrica de Molino Viejo, en el actual municipio de Nicolás Romero, en Naucalpan, Estado de México. La selección del lugar no era arbitraria, pues muchos de los establecimientos fabriles utilizaban antiguas unidades productivas, molino, y aprovecharon los cursos de agua cercanos para mover su maquinaria, traídos de países que ya experimentaban la revolución industrial. La localización de esta fábrica es interesante, ya que se encuentra hacia el noroeste de la Ciudad de México, lo que le permitía tener conexión con la propia capital a la que surtía, pero también hacia los mercados locales de la región de Occidente, donde se encontraba Tenancingo, y así asegurar la colocación de sus textiles. El proceso productivo también rompía con las formas anteriores, pues se trataba del paso por diferentes etapas, donde operarios especializados utilizaban maquinaria específica para cada una de las partes en las que les tocaba laborar. Otra de las evidentes rupturas que presentan los telones es en el tipo de textil sobre el que se pintaron. A diferencia de muchas de las obras de la época colonial pintadas sobre telas de lino o en combinación con otras fibras, los telones están constituidos exclusivamente por telas de algodón. El lino prácticamente no se cultivaba en la Nueva España y en su mayoría era importado desde otras latitudes vía la metrópoli. Con el advenimiento de la independencia, el lino escaseó en el país y su importación implicó altos costos para adquirirlo. La utilización del algodón tuvo que ver porque se contaba con cierta disponibilidad, ya que existían campos de cultivos en diferentes estados de la República. Además de que la maquinaria de las citadas fábricas estaban destinadas a producir textiles de algodón exclusivamente, con miras a cubrir un mercado popular que requería y gustaba de este producto. En este sentido, es importante mencionar que las grandes dimensiones de los telones, que oscilan entre los 6 y 8 metros de largo por
3 y 5 metros de ancho, se alcanzaron gracias a la unión de varias piezas de mantas industriales que estaban cosidas entre sí. Lo interesante es que cada una de estas piezas mide alrededor de 83 centímetros, dimensión que equivale más precisamente a 33 pulgadas, unidad de medida que hace referencia al origen anglosajón de la maquinaria. Ello sería coherente con el tipo de maquinaria que usualmente los propietarios importaban para las fábricas mexicanas a mediados del siglo XIX y que era mayoritariamente británica. También se presentan otro tipo de medidas bastante estandarizadas, es decir, de origen industrial. En este caso, se contabilizaron 33 milímetros de espesor con un tejido muy homogéneo, con 13 por 13 hilos por centímetro cuadrado. La forma de trabajo en lo pictórico, en lo plástico, cambia. Se aleja de la suavidad y de la construcción cálida, derivada del uso de diferentes colores en la preparación, o sea, en la base de preparación antes de la capa pictórica, y de las intenciones pictóricas, no solo de la cualidad técnica de la pintura, digamos, la transición en estos casos del óleo al templo. Como ya se dijo, los materiales pictóricos todos son de tradición novohispana, excepto el pigmento blanco de zinc, que se encuentra en todos los lienzos cuaresmales de Tenancingo. Este pigmento se reporta descubierto en torno a 1780 y empleado como sustituto del pigmento blanco de plomo hacia 1782. De ahí que muchas pinturas puedan ser datadas por la presencia de este material, que se volvió común en el siglo XIX, sobre todo después de 1850. Sin que por esto haya desaparecido el blanco de plomo que también se encuentra conformando parte de la capa pictórica. Finalmente quisiéramos cerrar con unas conclusiones. Se ha dicho que estos telones fueron creados por artistas autodidactas. Sin embargo, esta investigación nos permite concluir que este conjunto pictórico hace uso de los recursos tecnológicos y de las más importantes convenciones pictóricas de los siglos precedentes, donde dándoles continuidad y por lo tanto se observan más continuidades que rupturas. Existen continuidades en la temática, el recurso pictórico, la técnica de captura de los estratos, materiales pictóricos, así como en su funcionalidad. Las rupturas, como la introducción de nuevas formas de producción provenientes de otros países, solo fueron posibles durante el México independiente. Se trataba de la elaboración de telones de fibras de algodón producidas industrialmente, así como el uso de maquinaria moderna. Se entrelazan en la factura continuidades de uso de materiales con las técnicas de ejecución industrial. Y finalmente, quedan abiertas diversas líneas de investigación asociadas al trabajo con fuentes primarias en archivo. Queríamos, para finalizar, agradecer al Seminario Taller de Restauración de Pintura de Caballete, en donde todavía está uno de estos telones en proceso de restauración, a los profesores Gerardo León, cuyas fotografías están por allí, a la doctora Paula Muth por su asesoría, y especialmente a la generación de Marín, que pues estuvo involucrada en el registro, incluso ante el registro público, de toda la colección de los telones. Muchas gracias. Damos 5 minutitos para una o dos preguntas y continuamos, por favor. Tengo que esperar. Bueno, yo quería saber si a lo largo de la investigación histórica y que incluye un poco la parte artística, lograron encontrar nuevas referencias o sí más información acerca del tercer hermano que en alguna de las fuentes mencionaba, creo que es Pablo, porque justo cuando estábamos como en el proceso del informe, yo me quedé mucho con esa duda, ¿no? De como la diferencia entre las fuentes, de si eran 2 o 3 hermanos y las implicaciones que esto tenía en la producción de los telones. Hay, como decíamos, justo muchos problemas en cuanto a la documentación. No solo son 3, parece que son 4, y hay todavía uno más, que es al que se le encomienda la creación de la escultura de Miguel Hidalgo, la primera escultura de Miguel Hidalgo, que es un escultor cuyo apellido es compuesto y que es Solache Monroy. Por lo tanto, hay incluso en muchos libros la confusión de que la escultura la hace Solache y uno de los hermanos Monroy. Sin embargo, hemos cotejado, por ejemplo, en el propio Tenancingo, hay escuelas, la Casa de Cultura se llama Solache y Monroy, pero es una sola persona.
¿no? La cosa es que justo lo que decimos es que necesitamos ir a archivo, ¿no? Para tratar de desentrañar un poco la situación familiar que parece ser bastante más amplia de lo que pusimos ahora, ¿no? Gracias. Bueno, les pregunto si directo. Digamos, con esta estampa amplísima, ¿no?, de la tecnología, lo que me hace pensar es en un bien, en pleno constructo de modernidad, ¿no?, en una transición, digamos, hacia una modernidad galopante. Y entonces la pregunta va en su relación con un contexto religioso, ¿no? O sea, que si por ahí ustedes ven una posible línea, digamos, de cuestionamiento, etcétera, o de curiosidad relacionado o sea, cómo estos objetos, pues, están funcionando como dispositivo en un escenario que regula la vida, desde la religión, todo esto que ya sabemos, pues. Si eso tiene que ver con los cambios que hay hacia el siglo XX, qué sé yo, o sea, preguntas de ese tono, pues, de manera abierta. Bueno, yo pensaría, es que justo es como las cosas que ya no pusimos aquí, ¿no? Pero cuando se da la creación de los telones, realmente no hay todavía una separación oficial entre la Iglesia y el Estado, no han tenido como todos los procesos de la reforma y todo lo que viene ya después, como del siglo XX, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, esa es una de las continuidades que hay. O sea, hay continuidades no solo en la cuestión de la técnica histórica, sino continuidades en la misma sociedad, ¿no? Que vienen como desde la sociedad no hispana. Y entonces ahí digamos que la sociedad todavía opera de manera muy vinculada a la esfera religiosa y la esfera política. Y, por ejemplo, una cosa que ya no pusimos por una cuestión de tiempo, es que este hombre pigmenio de la piedra es alguien que firma la constitución en la cual todavía se dice que la religión católica es la religión de Estado. Entonces, digamos que estos telones también podrían ser considerados como desde ese panorama, ¿no? O sea, están cumpliendo también una función a lo mejor educativa que siempre la tuvo como el punto de llevar, pues sí, la doctrina cristiana hacia la gente, pero pues también políticamente tiene otra dimensión, porque el catolicismo es la religión de Estado, ¿no? Entonces ahí está vinculado. Y yo creo que en cuanto a la parte de modernidad que tú sugieres, porque es como estas temáticas que vienen de siglos anteriores y de repente se encuentran con un recurso totalmente moderno, que son estas telas, creo que tiene que ver también con una cuestión de disponibilidad de lo que había de materiales en una época muy revuelta, que es la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Con muy pocas comunicaciones, o sea, el ferrocarril no ha llegado, ¿no? Y por otro lado, va a ser más barata. Entonces también hay cuestiones económicas y de disponibilidad que hacen que se haga esta mixtura entre una cuestión añeja, digamos, y elementos sumamente modernos que incluso son los únicos en el país. No hay otras fábricas que tengan esta tecnología tan avanzada. Lo que sí no hemos como terminado de indagar es la importancia y la relevancia de Tenancingo en un momento, ¿no? En un momento como ese en el que aparece junto a Toluca, junto a la Ciudad de México, junto a, ¿no? Sabemos que decía María hace poco que había Pulque. Sabemos que es un lugar en donde se tiene una tradición muy antigua de negocios, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas que todavía no quedan claras. Y otra cosa que no dijimos es que Tenancingo es el paso hacia Guerrero. O sea, es casi frontera con Guerrero y entonces es una zona de transición hacia las minas, ¿no? Entonces, como que quedan todavía muchos hilos que tejer. O sea, es un documento, yo creo, muy rico para todavía trabajarlo por un lado. Déjame ser súper breve porque lo que me parece fascinante, porque aparte es fascinante ver la serie de telones y que hasta hace muy poco estuvieron en uso y que se retiraron por las cuestiones de conservación.
en este proceso de restauración hay esa posibilidad, porque son totalmente actuales, que se vuelvan a, porque es espectacular en el espacio donde están exhibidos. Entonces, ¿qué posibilidad hay? ¿O ustedes han pensado en regresar a su espacio original y no quedarse guardadas o en museos desvinculadas, sino que vuelvan al escenario? Sería fascinante. La situación un poco que decía es que la iglesia es la que nos tiene como resguardados, o sea, bueno, en desusos, pero realmente la comunidad es la que nos trajo aquí, ¿no? O sea, porque lo que quieren es que vuelvan a estar ahí. Entonces creo que es un cierre completito, ¿no? Donde la idea está puesto, pues, para que estos temas puedan seguir en funciones. Claro, las dimensiones y la complejidad de la conservación no creo que nos dé para hacerlo para mañana. No, pues sí. Bueno, agradecemos mucho. Vamos a dar paso al siguiente trabajo titulado Tecnología e Identidad de la Arquitectura Religiosa de la Costa Central del Golfo de México. El ponente, Israel Cano Ansúrez, es profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz. Egresado de la Facultad de Arquitectura de la UCC, egresado del ENFIM en 1998, trabaja en el Centro INA Veracruz. Después del sismo de 1999 para realizar trabajos de consolidación y restauración en diferentes iglesias dentro del programa FONDEN. Desde 2001 ha realizado diversos proyectos y obras de restauración en el estado de Veracruz, entre ellos la rehabilitación de la Plaza del Zócalo de Veracruz. Actualmente es jefe de planeación y proyectos de la subdirección del Centro Histórico del Ayuntamiento de Veracruz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, una disculpa, en un momento ha llegado mi compañero, Pedro Isaías Armas, con el cual desarrollamos este trabajo. Nació originalmente desde la universidad como un reconocimiento de las tipologías de la arquitectura de la zona Golfo, ¿no? Entendiendo que no hay arquitectura religiosa igual que la del altiplano central, ¿no? Tiene características muy particulares, pero que no habían sido estudiadas, no han sido reconocidas, ¿no? Entonces, parte del estudio, igual estoy hablando de una fuente. El otro micrófono. Bueno, ya creo que ya. Bueno, la intención es ver el plano del siglo XVI, ¿no? Y 2016, el INEGI, que de alguna manera es importante referir que Veracruz, aunque es la primera punto donde llega Hernán Cortés, es la última de las ciudades que se edifica, ¿no? Que se planifica. Es decir, Veracruz se empieza a planificar en el punto donde actualmente existe hasta 1600. Es decir, ya cuando muchas ciudades estaban construidas, Veracruz apenas comienza, ¿no? Y eso le va a dar un carácter particular. Dentro del estudio que se revisó, se distinguieron tipologías arquitectónicas, ¿no? Algunas de ellas con cubiertas de madera, muy importantes, y que en la mayoría de los estudios que hay, que se han hecho en Tlacotalpan y esto, casi siempre se maneja como arquitectura vernácula, y se pierde el origen mudéjar que tiene esta arquitectura, ¿no? Es decir, también hace falta hacer, y estamos trabajando en eso, hacer este estudio de la arquitectura mudéjar y su evolución de las cubiertas, ¿no? Sobre la meizante. La cubierta todavía, la iglesia que está a mano izquierda es la antigua, la iglesia antigua, que todavía existe, y todavía, digamos, para 1791 el proyecto contempla una cubierta de madera. Es decir, hay que entender también que Veracruz no cuenta con muchos materiales en cuanto a piedras para construir, por lo que todo lo que se construye se hace de coral marino,
que es la piedra húngara, ¿no? Y es donde encontramos la otra tipología de arquitectura, ¿no? Edificios de mampostería de piedra húngara. Este es el exconvento de San Agustín, que originalmente es la escuela jesuita. Nace como jesuita y posteriormente, cuando son expulsados, pasan a los agustinos, pero es la única que reconocemos hasta ahora con una bóveda de piedra húngara. La mayoría de las bóvedas son de tabique, pero esta, de las más antiguas, es de piedra húngara. De lo que reconocemos, que es particularmente el estudio, es reconocer las características de las cúpulas de estas edificaciones religiosas, ¿no? Que en alguno de los estudios meramente fue referida como arcos botarelli, pero nada más se planteaba en la catedral, que es la roca en la parte baja de la zona central. Sin embargo, no se reconocía, es decir, que realmente todas las cúpulas, ¿no?, cuentan con estos arcos botarelli. Sí, había sido tan poco estudiada y poco reconocida que no nos habíamos dado cuenta que hay algo que está ahí permanentemente, que lo vemos como parte del paisaje y que en esa falta de reconocimiento puede perderse. Es decir, la falta de poder entender esta tipología arquitectónica, estas características, pueden llevar a la pérdida del mismo. Y pues esto es lo que ha sucedido. También es verdad, hay que recordar que Veracruz, digamos, cuando está Juárez ahí, siendo la capital de la República, se realizan las leyes de reforma y se expropian muchos de los edificios religiosos y se ponen a la venta, por lo cual la gran mayoría de los conventos son propiedades privadas, ¿no? Y algunas de ellas demolidas, como en el caso del exconvento de la Merced en la parte baja, que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y en algunos otros casos, algunas cúpulas, todavía tenemos rastros de estos edificios que nos ayudan a dar cuenta de su existencia. Al fondo, la cúpula de la catedral. Parte de este estudio nos llevó a decir, bueno, ¿por qué Veracruz tiene estos elementos característicos que no encontramos en otras cúpulas, ¿no?, de diferentes regionalidades, ¿no? Entonces, partemos una hipótesis, ¿no?, de decir que, bueno, que tiene que ver un poco por sus características constructivas, en cuanto a que son de mampostería de piedra húngara, que están asentados en terrenos arenosos, ¿no?, de baja estabilidad, y que no corresponden necesariamente solo a un fin estético, sino que debe haber algo más que las motive, ¿no? Sin embargo, necesitábamos tener un caso de referencia donde se pueda definir este aspecto constructivo, ¿no?, comparativamente con otra edificación. Afortunadamente encontramos dos casos que pudimos llevar a la comparación y que nos ayudan a establecer esta característica, ¿no? Y ahí en este plano estoy marcando la hacienda de Cuyucuenda, que está hacia el interior del territorio, y Veracruz, que es el que está pegado al mar. Entonces, en estas dos localizaciones encontramos estas iglesias, ¿no? La Virgen de la O en Cuyucuenda, que tiene el mismo esquema básico, ¿no?, como edificación, con diferente materialidad, porque esta edificación no está hecha de piedra húngara como las que están pegadas a la costa, sino ya esta está constituida con mampostería de piedra de la zona y arenisca que se encuentra en el sitio. Y la capilla del Cristo del Viaje, pues sí, es así, también ha sido más intervenida, dado que se encuentra en una zona urbana de mayor impacto, ¿no? Y esta es la capilla de Virgen de la O, en Cuyucuenda, ¿no? Y ahí, lo interesante, digamos, ver la cúpula, ¿no? Este elemento que en un momento también Fray Lorenzo es constructor, ¿no?, que va a dictar algunos criterios de cómo construir edificios religiosos, y esto habla de que en algunos edificios se les puede integrar una grada, ¿no?, que es este elemento perimetral que tiene la cúpula, y tiene sus ventanas en cuatro ventanas a los ejes del edificio, ¿no?
y esta es la iglesia de Cristo Buen Viaje. De las mismas dimensiones, las dos edificaciones tienen las mismas dimensiones, varían por 10 centímetros, 15 centímetros o más, ¿no? Vemos una cúpula que no tiene ventanas, no tiene ventanillas, y además tiene estos elementos de soporte que están exactamente encima de las pechinas, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a apuntar y a definir por qué, digamos, existe esta diferenciación o distinción, ¿no? Y un poco refiriendo, digamos, a la parte técnica constructiva, ¿no? Entender, digamos, que las cúpulas, ¿no? Trabajan, digamos, la distribución de cargas en paralelos y meridianos, ¿no? Pues, digamos, es una comprensión un poco empírica, ¿no? También refiriéndonos al tema y al periodo, ¿no? Y habla sobre la deformación de los segmentos bajo una carga vertical. En ese sentido, vamos a encontrar, digamos, que hay una deformación en la parte baja de los riñones, pero sobre todo lo interesante en este caso es que la deformación se presenta en el meridiano a la altura de los 52 grados. Ahí es donde empieza la deformación a presentarse, y es el punto, digamos, viendo en plano, con este arco Botarel, que encontramos que más o menos a los 52 grados estamos encontrando el empotramiento de este arco Botarel, que yo todavía me atrevo a decir, marcarlo como gótico renacentista, ya lo decía, porque más o menos está al 1,72 m, ¿no? Y de alguna manera podemos entender, digamos, como referencia, que esta colocación de este elemento pues tiende a contrarrestar las posibles deformaciones de la galaxia, y igualmente a referir que necesitaba darle, digamos, una estabilidad, considerando que el terreno arenoso pues no daba posiblemente todas estas pertinencias para la estabilidad que requerían los edificios en ese entonces, sobre todo por el peso y el volumen, ¿no? Entendiendo, digamos, también ya, pasando por una parte al tema de análisis geotécnico, si reconocer Veracruz, casi todo el litoral es arenoso, ¿no? Y había muchos, incluso, digamos, dentro de la ciudad de Veracruz, se reconocía el problema que generaban las dunas sobre la zona del litoral, que muchas veces, por los movimientos de tierra, por los eventos de norte, que allá les llamamos norte a los vientos fuertes, ¿no?, que mueven las arenas de un lugar a otro, y a veces tapaban la muralla, que tenía un promedio de 3 metros. Entonces sí había grandes movimientos de tierra, y pues obviamente había un tema ahí de estabilidad. Ya hacia la parte, marcando hacia la parte posterior, digamos, marqué ahí en el círculo central, más o menos la ubicación de Cuyucuenda, y en la parte baja también está, hacia la izquierda, hacia la derecha, en la parte baja está Tlacotalpan. Tlacotalpan tiene el mismo esquema, ¿no? La Candelaria, la iglesia de la Candelaria. Muchas de las iglesias que hay ahí en Tlacotalpan también son de cubiertas de madera, pero las que no tienen cubierta de madera y son de cúpula, también conservan este elemento, considerando que es un terreno fangoso y de baja estabilidad. Bien. Entonces, con nuestro compañero Pedro Isaías de la Universidad Veracruzana, nos apoyó para dar certidumbre a esta hipótesis, y en Cuyucuenda reconocemos que hay una placa de arenisca de 60 centímetros sobre la cual se desprende el edificio, y que también refiere que había un asentamiento prehispánico en la zona. Se hicieron los muestreos para determinar la estabilidad del subsuelo, igualmente en Veracruz, y se determinó varios puntos de la ciudad donde están asentados los edificios religiosos. Sin embargo, Veracruz de alguna forma es un poco más fácil porque está más muestreado, ¿no?, en la zona. Y obviamente, bueno, aquí el litoral, digamos, está formado por depósitos de arena de grano fino, que son producto del oleaje proveniente de la zona del Golfo. También lo cual va a constituir una forma, digamos, de reconocer. Ya en temas más técnicos, ¿no?, se reconoce la granulometría, el contenido de humedad, ¿no?, los suelos de arena limosos, para establecer
los criterios y definir, digamos, también de manera particular cómo se comportan las arenas en la ecuación, en la parte molecular. Yo no soy el experto en este tema, pero mi compañero pues, no ha llegado, ¿no? Sin embargo, considero que algunos de los resultados son interesantes, ¿no? En este plano de 1878 de Ignacio Guzmán, lo hacemos sobre esto porque actualmente Veracruz ha tenido terrenos ganados al mar, entonces la configuración ha cambiado, o se ha modificado levemente, pero sí podemos ver que hay una cercanía con relación al mar, ¿no? Y en ese sentido de los sustratos arenosos y limosos, pues obviamente van a generar, digamos, una diferencia de estabilidad del suelo, ¿no? Si los puntos verdes más alejados de la costa son los más estables, obviamente los más cercanos a la costa son los menos estables. Tenemos ahí la definición de los edificios: el Cristo del Buen Viaje, San Agustín, San Francisco de Asís, Santo Domingo, la catedral, la actual catedral, que es Nuestra Señora de la Asunción, y la Divina Pastora. Aquí se establecen algunos valores de asentamiento, ¿no? Del punto 19, que es el Cristo del Buen Viaje, que está hacia el extremo, fuera de la muralla. También puede ser, comentaba el ingeniero, porque pasa por ahí el río Tenoya, el antiguo río Tenoya, lo cual también puede haber afectado parte de la estabilidad de la cimentación. Y en la parte central, ¿no? Donde está la catedral, pues habla también, digamos, hay una baja estabilidad del suelo, pues altamente inestable. Bueno, ya graficando en este sentido, ya nuestro compañero establece una serie de criterios de deformación sobre estos análisis, ¿no? Encontrando dónde se encuentra en color cada uno de los diferentes puntos, ¿no? Se realizaron, digamos, todas las referencias para poder reconocer las características que sucede con cada uno. Sin embargo, es una pues atenuante, ¿no? El entender, digamos, que la forma o la configuración que tiene Veracruz, pues tenía que tener una forma de lograr estabilizar esta parte de la ciudad. Actualmente, ¿no? Ya hay un esquema, digamos, de zonas de restricción para construcción que maneja la CEDUE, ¿no? Que habla que las zonas cercanas al mar son zonas donde se prohíbe cualquier tipo de construcción. Pero eso sucede actualmente, ¿no? Anteriormente no se manejaba así, y en ese sentido hay una comprensión, ¿no? Del Estado. Pero bueno, ya no me voy a meter en esto. Yo quería mostrarles más esto. Esta es una tabla un poco reconociendo estas características de las cúpulas. Puse este ejemplo porque es San Francisco de Asís. Es el primer convento que se reconoce que se cambia a la nueva fundación de Veracruz en 1600, que estaba en la antigua, pasa a Veracruz. Y la cúpula que vemos al frente es la primera cúpula, la cúpula del templo. La parte de atrás es una cúpula con tambor, pero es una cúpula de la capilla de la Tercera Orden, y es ya del siglo XVIII, ¿no? Sin embargo, digamos, hay una evolución también dentro de esta característica constructiva, y que por eso puse la tablita. Hay algunos periodos que sí tenemos, en el siglo XVII, 1651, ya está Santo Domingo, ya está San Agustín, que es de los primeros que veríamos, 1781 el Petlemita, y 1766 el Hospital de Loreto. Algunos elementos, por ejemplo, hay cúpulas que tienen tambor, hay cúpulas que tienen grada o escalonamiento, y ahorita la vamos a ver, hay cúpulas con tambor ya del siglo XVIII, ¿no? Hay unas que tienen ventanas o lucarnas, otras tienen arcos botarel, solo hay una, en este caso, la primera cúpula no tiene un arco botarel como tal, tiene un soporte macizo triangular, el cual hace las veces del arco botarel, pero con otra constitución. Y además esta cúpula también tiene grada, como decía Fray Lorenzo, colocada al nivel del riñón de la cúpula.
más o menos estas son unas esquemas de las cúpulas que existen en Veracruz, ¿no? Las cúpulas sin tambor, en la parte baja vemos dos, que son capillas, y que tienen dimensiones del diámetro de la cúpula entre 5 y 5.6 metros, ¿no? Está el Cristo del Viaje y la Pastora. Una es del siglo XVII y otra es del siglo XVIII. Sin embargo, las dos tienen el arco botarel a la altura de los 52 grados. En el caso de las de arriba, que son cúpulas de mayor dimensión, son cúpulas de 8 a 9 metros de diámetro, son del siglo XVII, ambas, y tienen gradas. La grada es ese elemento que es como un escalonamiento en la parte baja que llega hasta la altura del riñón. Y las cúpulas con tambor, vamos a encontrar la capilla de la Tercera Orden de San Francisco, que habíamos visto anteriormente, y la cúpula de Nuestra Señora de la Asunción. Ya, digamos, también hay que entender o apreciar que las cúpulas, cuando ya tienen tambor, cambia el concepto constructivo del arco botarel, porque ya no está a la altura de los 52 grados de la cúpula, sino se desplaza hacia la parte baja y está casi al desplante de la cúpula. Es decir, se mueve, al crecer el tambor, se mueve a soportar la parte baja de la cúpula. Gracias. Bien, y nada más un poco para ver esta imagen. Es decir, la configuración que existía de Veracruz, todavía digamos en el siglo XIX, digamos era una apreciación muy completa, ¿no?, de lo que es el contexto. Para eso también tengo que decir, ¿no?, que las torres también siempre fueron torres bajas, fueron torres de dos cuerpos. La que vemos ahí, la torre de la catedral, fue hecha ya hasta el siglo XIX y se le revelaron los dos últimos cuerpos. Son del siglo XIX y son de tabique. Toda la parte baja es de piedra muca, pero los últimos dos cuerpos son de tabique. Si ustedes ven las demás torres que se ven al extremo derecho, son bajas. Ahí está nada más junto a esta iglesia, no me acuerdo cuál es, pero ve la torre del Palacio Municipal, que es del siglo XVIII, y la única torre que era del siglo XVIII y que se usó como el faro de la ciudad fue la torre de San Francisco de Asís, el convento de San Francisco de Asís, que fue la primera torre que tuvo 3 cuerpos. Por eso fue el primer faro de la ciudad. Entonces, con esto, bueno, pues nada más trato yo como de generar un precedente. Bueno, tengo que decir ya si no lo diré después. Sí hay otras cúpulas que tienen esta conformación de arcos botarel, pero generalmente son cúpulas del siglo XVIII, las hay en Puebla, las hay en Córdoba, pero son todas cúpulas con tambor y pertenecen a otro periodo y son específicas dentro de la ciudad, no son todas las cúpulas, solo es una cúpula en particular que ha presentado una deformación estructural, como el caso de la cúpula del exconvento jesuita, perdón, la Compañía de Jesús en Puebla, que tiene una bóveda caída. Fuera de eso, Veracruz es la que tiene todas las cúpulas con esta lectura. No sé, por ahí, si hay alguna pregunta. Gracias. Tres cosas que quedan dudas. En Yucucueta, el caso que presentas no tiene arco botarel, tiene ventanas. La geometría de los dinteles y de la jamba, bueno, la dimensión del dintel y de la jamba estaría, porque sí se ve a la misma altura del dintel de los 52 grados, estaría supliendo a los arcos botarel. Yo pienso que necesariamente no lo suple, ¿no? Si la colocación de la grada ayuda a darle ese refuerzo que necesita, porque tiene una estabilidad de mejor calidad, considerando que tiene una placa de 60 centímetros de base de arenisca.
En ese sentido, la composición de las deposiciones en Yucucuendas son diferentes. Quiero exponer que son diferentes porque hay más, es decir, el estrato vegetal es mucho mayor hacia esa zona y también está hacia las elevaciones, es decir, tendremos una composición mineral diferente en el suelo que posibilitaría mayores estabilidades, ¿no? Más compresión. Exactamente. Sí, de hecho se permite la mayor compresión. Por eso es que no requiere un refuerzo más particular. ¿Sí? Con un elemento menor puede lograr la misma característica. Sin embargo, también es notorio apuntar, digamos, ya a la época actual se reconoce que las cúpulas esféricas son las que tienen la menor deformación. Pero obviamente estamos hablando todavía del siglo XVII, ¿no? Y que pues había todavía muchos elementos empíricos, ¿no? Que no estaban muy bien definidos. Ya con la parte del estudio también que hizo el ingeniero, decía que las arenas en Veracruz, como se han acumulado a través del tiempo, son estables. Por eso también los fenómenos de sismo no afectan igual en Veracruz que en otras regiones, ¿no? Sin embargo, pues no había ese conocimiento tan a detalle, ¿no? Y las carteras de la piedra con las que se hicieron, ¿dónde se encontraban? Todo Veracruz está hecho de coral marino. Es más o menos, estamos hablando de 47 hectáreas de construcción de piedra de coral. Es decir, una devastación de todo el sistema arrecifal que había en esta zona, ¿no? Para haber construido 47 hectáreas de construcción. Y por lo menos estamos hablando que 1651 ya por lo menos había 3 iglesias terminadas, ¿no? 1651, es muy rápido el proceso constructivo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, eso también implica una gran cantidad de mano de obra que tuvo que haber empleado. Ahora también, quiero decir, Veracruz tiene muchas iglesias, pero realmente no tiene una gran población. Realmente muchos edificios considero que son administrativos, considerando que Veracruz es la puerta de llegada desde Europa. Entonces hay representaciones de los agustinos, dominicos, jesuitas, ¿no? Pero realmente, digamos, esos edificios nunca estuvieron llenos, ni tienen atrio. La mayor parte no tienen atrio, o sea, es demasiado pequeño. O sea, realmente no se justificaba en este sentido. Muchas gracias.